¿Qué atmósfera hay en este lugar, mis hermanos? Yo creo que vamos a recibir al pastor, pero escúcheme, nadie se salga en reverencia a la palabra. Son 2 días que hemos pasado tiempo expuestos en su palabra, y esta palabra es la que necesitamos. Yo creo que hay fe para recibir, y ahorita viene una palabra que nos va a desafiar como las que han estado. Y creo que debemos de estar conscientes en el lugar donde estamos, lugar que está su presencia, mis hermanos. ¿Sale? Vamos a recibir un fuerte aplauso al pastor Rodrigo Bravo. Gracias, pastor. Vamos, más fuerte, mis hermanos. ¿Me ayudan, mis hermanos? ¿Sugieres? El pastor quiere predicar allá abajo. Bien, Dios te bendiga. Nuevamente es un gozo estar aquí. Dile al que está al lado tuyo: si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. Amén. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Qué bueno. Pues vamos a continuar la enseñanza sobre el seminario. Y ¿cuántos estuvieron ayer? ¿Trajo lonche? Suficiente para usted, ¿verdad? Y para mí también. Muy bien. Vamos a continuar este seminario. Es un gozo ver a nuestra amiga Alejandra. Esta mujer ama al Espíritu Santo, es como la novia del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da un gozo ver cómo desde que ya años que la seguimos, pero ya una amistad de hace como 2 años y medio, 3 años, y hemos visto como milagros creativos, milagros extraordinarios, porque la palabra dice en los Hechos: y por mano de los apóstoles eran hechos milagros extraordinarios. Amén. Entonces estamos no viendo una visitación, estamos en un avivamiento. Amén. Yo creo que una de las palabras que más daño nos hacen es visitación, porque es algo que pasa y se va. Amén. Pero aquí usted está construyendo una casa para que Él venga y more, se quede. Amén. No que haga una visita, sino que viva. Amén. Y pues vamos a la palabra. Vamos a continuar Malaquías 3:10. Continuamos. Y dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren bendición hasta que sobreabunde? Si usted capta estas enseñanzas, usted no debería de tener problemas con deuda, con escasez, el tiempo que esté sobre la tierra. Si después de estas enseñanzas usted no diezma, mejor pídale al Señor que se lo lleve para el cielo, porque usted va a batallar mucho financieramente en la tierra, usted va a sufrir. Ahora, le digo que este es el clásico tema que nadie dice amén, aleluya, gloria a Dios, ni aplauden, ni tiemblan, ni hablan en lengua, ni se caen al suelo. Pero si usted pone en práctica estos principios de reino, Dios no solamente va a traer sanidad, Dios quiere traer libertad financiera sobre la economía de su pueblo. Dile al que está al lado tuyo: Dios quiere traer más que sanidad, quiere traer libertad financiera. O sea, cuando usted diezma, hay sanidad financiera, pero cuando usted ofrenda, viene libertad financiera. O sea, necesitamos el diezmar y necesitamos el ofrendar. Amén. Por eso dice: envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Porque aun cuando Dios te sana, te libra de la ruina, porque una enfermedad te puede llevar a la ruina. Dile al que está al lado tuyo: la sanidad es parte de la prosperidad de Dios para tu vida. Dile: es parte integral de la prosperidad. Porque si Él te sana,
Una enfermedad puede llevar a una persona a la ruina. Amén. Y usted hoy ha estado siendo expuesto a la luz de la palabra. Amén. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Amén. Así que vamos a continuar esta noche y levante sus manos. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Levante sus manos allí donde está y damos gracias. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el divino maestro, tú eres el gran revelador de la palabra, maestro sabio y entendido, fiel consejero, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Que la luz y la sabiduría de tu palabra alumbren las paredes de nuestros pensamientos, que toda duda, incertidumbre, oscuridad e ignorancia se vaya por la luz de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te damos gracias por darnos el rema de tu palabra, la revelación de tu palabra. Provoca revelación de tu palabra que provoque revolución de reino, cambio donde necesitemos cambio en lo que no esté alineado a tu palabra. Pero hoy nos exponemos a la revelación de tu palabra, más que un cambio, una transformación. Un cambio es momentáneo, pero una transformación se queda. Padre, te damos gracias esta noche por la revelación de tu palabra. Te damos gracias y atesoramos, amamos, recibimos, abrazamos tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, este pasaje nos dice que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué es una ventana? Una ventana es una oportunidad de Dios para el justo sobre la tierra. Ahora, la palabra no dice que Dios va a abrir la ventana, dice que va a abrir las ventanas de los cielos cuando usted y yo consagramos el diezmo. Quiere decir que si una ventana es una oportunidad, y si Dios dice que va a abrir las ventanas, está hablando de múltiples oportunidades para el justo sobre la tierra. Amén. Así que dile al que está al lado tuyo: Dios promete abrir las ventanas de los cielos cuando le honramos con la primer décima parte. Dice que va a abrir las ventanas. ¿Para qué nos sirve una ventana? Una ventana en la arquitectura permite que un edificio pueda embellecerse. Una ventana en la construcción de una casa permite que la casa se hermosee, la casa se pueda embellecer. Es parte de la arquitectura una ventana. Siempre un edificio, una casa tiene más ventanas que puertas. Una ventana permite que entre oxígeno, es una fuente de luz al interior de la casa. Una ventana te permite ver hacia afuera si está lloviendo, si está nublado, si está soleado. Una ventana te permite ver si está por anochecer, si está por amanecer. Una ventana te permite mirar al patio de tu casa y no exponerte en la noche si hay ruido en el patio de tu casa. Es un término que se usa hasta en el internet. Abrir una ventana. Amén. Así que una ventana es una oportunidad de Dios para el justo sobre la tierra. Pero si dice que va a abrir las ventanas de los cielos, está hablando no de una oportunidad, está hablando de múltiples oportunidades para el justo sobre la tierra. ¿Cuántos quieren oportunidades de Dios sobre la tierra? Entonces está hablando de múltiples oportunidades. Dice: abriré las ventanas de los cielos. Ayer le comentaba que en una ocasión escuché un predicador decir: si tú no diezmas, las ventanas de los cielos se te van a cerrar. Pero eso no es cierto. Dile que está al lado tuyo: a nadie se le cierran las ventanas de los cielos. Y ahora, ¿por qué no se le cierra a nadie? Porque la palabra dice que después de traer el diezmo delante de Dios, Él se compromete y Él garantiza abrir las ventanas de los cielos.
Usted no puede abrir lo que está abierto, ni puede cerrar lo que está cerrado. Si Dios dice, después de traer el diezmo al altar, dice, entonces abriré las ventanas de los cielos. Significa que permanecen cerradas. Por eso le digo, a nadie se le cierra. De hecho, todos tienen la ventana cerrada. Y cuando usted trae el diezmo, en ese momento Dios se compromete y garantiza a abrir las ventanas de los cielos. Es por eso que usted tiene que enseñar a sus hijos, desde lo que usted le da para la escuela, la primaria, la secundaria, que tienen que honrar a Dios con la primera décima parte para crear en ellos disciplina financiera. ¿Ya me entiende? Para enseñarles a no amar el dinero. Por eso usted debe de enseñar a sus hijos a honrar a Dios con la primera décima parte. Así que la palabra dice, entonces abriré las ventanas de los cielos. Está hablando de múltiples oportunidades de Dios para el justo sobre la tierra. El primer registro que encontramos en las escrituras de las ventanas de los cielos lo encontramos en Génesis 7:11. Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Es la primera vez que encontramos un registro que se abrieron las ventanas de los cielos. En aquel diluvio dice que las fuentes de la tierra, dice, fueron rotas, pero fueron abiertas las ventanas de los cielos. Y eso provocó un diluvio poderoso que inundó la tierra y cubrió hasta la montaña más alta. Significa que cuando usted diezma, va a venir un diluvio de bendiciones sobre su casa. No va a haber área de tu vida que no quede bendecida por la mano de Dios, por la gloria de Dios. Viene un diluvio de bendiciones. O sea que en cuestión de la bendición, si se aplica el dicho que es tomado de la Biblia, cuando alguien liquida toda la mercancía y dice, echó la casa por la ventana. En cuestión de la bendición, Dios sí echa la casa por la ventana para bendecir al justo, para bendecir a que es fiel diezmador. Dios sí echa la casa por la ventana. Dile que está lo tuyo, prepárate, porque Dios echa la casa por la ventana a tu favor. Amén. Tu casa va a ser una familia de mayordomos. Amén. ¿Y sabes cuál es la distinción? Mayordomos del rey. Habla de autoridad, habla de gobierno. Una puerta que así se te abrió, se le van a abrir múltiples a tus generaciones. Pero te va a posicionar el que honres a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Esa te va a dar una silla que nadie la va a poder ocupar, sino tu descendencia. Dios honra autoridad. Esta es la cabeza del estado Chilpancingo. Y dice la palabra, dice que la unción, la revelación, el aceite sagrado, la unción, el óleo, desciende por la cabeza. Yo creo firmemente que viene un mover glorioso para esta casa y para esta ciudad. Amén. Chilpancingo es la cabeza del estado. Dios honra autoridad. Cabeza es autoridad. Iglesia, prepárate, porque viene un diluvio de la gloria, un diluvio de las bendiciones de Dios para su pueblo. Dice que las ventanas de los cielos fueron abiertas y vino un diluvio poderoso, cubrió toda montaña. Amén.
un avivamiento va a cubrir tus montañas que hoy padeces. Las montañas que hoy has vivido, las montañas de problemas en la familia, en el matrimonio, en la salud, en la economía, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Y dice la palabra que Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Está hablando de múltiples ventanas para el que le honra al Señor con la 1/10 parte. Múltiples ventanas. Dice la palabra, ahorita no voy a ir mucho a los textos por el tiempo, pero dice la palabra, una de las ventanas que se abrieron fue después de aquellos 40 días que pasó aquel diluvio, y dice la palabra que en el arca Noé abrió una ventana y hubo una actividad de cuervos que iban y regresaban, cuervos que iban y regresaban. Cuando usted diezma, se le va a abrir la ventana de los cuervos. ¿Qué significa la ventana de los cuervos? Eran los cuervos los que le llevaban a Elías provisión, alimento en el arroyo de Querid. Dice la palabra, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. O sea, le llevaban una hamburguesa en la mañana y una hamburguesa por la tarde. Es una hamburguesa, pan y carne. Es una hamburguesa aquí en cualquier ciudad del mundo. Si dijera que le llevaban carne y tortilla, sería un taco mexicano. Los cuervos le llevaban provisión al profeta. Cuando usted honra al Señor con los diezmos, se te va a abrir la ventana de los cuervos. La ventana de los cuervos, ¿qué significa? Gente inconversa que tiene mucha autoridad y mucha riqueza, por lo tanto tiene influencia. Esa gente te va a bendecir. Sobre esa gente Dios te va a poner en gracia y favor y te va a decir: yo quiero promoverte para esta gerencia, yo quiero promoverte para esta dirección, yo quiero promoverte para este puesto, para este salario. Quiero que te quedes con este terreno, quiero que te quedes con esta casa, quiero que te quedes con este negocio. Yo quiero bendecirte a ti, quiero que te quedes con este carro. Gente inconversa que tiene autoridad y riqueza, tiene influencia, sobre la cual Dios te va a poner en gracia y favor, y te van a facilitar las cosas en la tierra. Gracia y favor inexplicable al razonamiento humano. Pregunto, ¿cuántos han visto a los cuervos actuar a su favor? Gente que no conoce a Cristo, pero que te ha bendecido y que Dios la ha usado. Cuando usted diezma, se le va a abrir la ventana de los cuervos. Pero esos mismos cuervos, para el que no diezma, se va a cumplir el dicho: le van a sacar los ojos. Y usted va a decir: pero ¿cómo es posible? A ti, tú eres cristiano, yo también. Tú eres hijo de Dios, yo también. ¿Por qué a ti te tratan tan bien y por qué a mí me tratan tan mal? Porque hay principios de reino gobernando. Eso marca diferencia. Cuando usted es un fiel diezmador, ofrendador, o sea, una mujer, un hombre de Dios generoso, prácticamente es imposible, o sea, en el sentido de que no vayas a ser bendecido. O sea, es imposible que no venga la bendición sobre ti. Cuando usted es generoso, todo alrededor de ti se torna a darte cosecha. Cuando usted es un fiel diezmador y ofrendador, alrededor de ti todo completamente viene para darte, para bendecirte. Por eso dice la palabra: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia. Si me siguen, entonces es porque no son cosas. Amén. Son ángeles. El bien y la misericordia, dice, me seguirán. El original dice: el bien y la misericordia tienen una orden, tienen un radar para buscarte. Cuando entras al banco, cuando entras al centro comercial, cuando estás en tu trabajo, cuando vas de viaje, tienen una orden de establecer bendición sobre ti. El bien y la misericordia. Hay un ángel de prosperidad paseándose sobre esta casa. Abraham le dijo a Eliezer:
el Dios en cuya presencia estoy enviará su ángel delante de ti y hará próspero tu camino. Hay un ángel de prosperidad a favor del justo. Hay un ángel de prosperidad sobre aquel que diezma y ofrenda. Abraham dijo: el Dios en cuya presencia estoy enviará su ángel delante de ti y hará próspero tu camino. ¿Cuántos quieren que el ángel del Señor haga próspero su camino? Hay un ángel de prosperidad. Amén. Esa es una ventana que se te va a abrir, la ventana de los cuervos. Hay otra ventana que se te va a abrir, es la ventana del bienestar familiar, la ventana del bienestar en el matrimonio. Se te va a abrir cuando usted diezma. Recuerde que Isaac y Rebeca en tiempo de hambre, parece que se repite lo mismo que se había repetido en Abraham y Sara. Y dice la palabra que en tiempo de hambruna, de crisis, de sequía, Isaac y Rebeca entraron a tierra de filisteos. Y entonces Isaac se dio cuenta que Rebeca era muy hermosa. Tal vez era una mala costumbre de aquel tiempo, que cuando había una mujer hermosa y casada mataban al esposo y se quedaban con ella. Porque ¿de dónde sacan ese argumento? Y dice: diré que es mi hermana. Y entra bajo ese argumento. Y dice la palabra que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca y dijo: no, estos no son hermanitos. La manera en que la está acariciando son esposos. O sea que no le creyeron que eran hermanitos. Y otros que dicen que son esposos y no les creen que son esposos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pues si es tu esposa, abrázala, siéntate con ella. Amén. Dice que Isaac dijo: es mi hermana, y no le creyeron porque vio la manera en que la acariciaba. Dijo: no, estos no son hermanitos, estos son esposos. Mirando por una ventana, hay una ventana del bienestar en el matrimonio que se va a abrir para aquellos que diezman, porque cuando usted diezma, Dios va a proveer y va a suplir tus necesidades, y se puede servir mejor a Dios cuando nuestras necesidades son suplidas en la tierra. Dile que está al lado tuyo: se puede servir mejor a Dios cuando nuestras necesidades son suplidas. Pero para que tus necesidades sean suplidas, usted necesita honrar a Dios con la 1/10 parte. Amén. Hay otra ventana que se te va a abrir. Hay una ventana, ya dijimos, de los cuervos. Una ventana del bienestar en el matrimonio. Hay otra ventana que se te va a abrir, la ventana de la provisión sobrenatural. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, el verso 1 en adelante. Había una hambre terrible, una crisis, una sequía en Samaria. Y dice la palabra que había una hambre extrema, tanto así que se practicó canibalismo. Y el profeta Eliseo soltó una palabra. Cada vez que Dios suelta una palabra, la palabra es para el que la cree. Por eso cuando dice en Samuel que Dios no dejará caer a tierra su palabra, quiere decir que la tierra, cuando es soltada una palabra, la palabra profética gravita, y solamente los entendidos, los valientes arrebatan esa palabra y dice: yo lo tomo. Eliseo soltó una palabra y dijo: mañana a primera hora habrá abundancia de pan sobre todo Samaria. Y un príncipe sobre el cual el rey se apoyaba hizo esta declaración y dijo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, lo que Eliseo dijo se va a cumplir. Si no, no. Entre burla este hombre no creyó la palabra, pero dijo: si Jehová hiciese ventana, lo que este hombre acaba de soltar se va a cumplir.
Lo que el príncipe no sabía, que las ventanas ya están, solamente hay que abrirlas. Y Eliseo le dijo: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. La falta de fe te impide comer. Dios está haciendo un banquete aquí, ¿verdad? Pero si usted no cree, usted no se va a sentar a la mesa y comer el banquete de Dios, donde hay sanidad, donde hay milagro, donde hay liberación, donde hay riqueza, donde hay sabiduría. Ya usted elige, este es un buffet. Pero si tú no crees, no vas a comer. Así que el profeta le dijo: lo vas a ver con tus ojos, pero no comerás de ello. Dile al que está a lo tuyo: yo sí estoy comiendo. Dile: yo sí estoy comiendo. Yo sí lo creo. Yo lo estoy comiendo. Me voy a tomar de la frase de mi amiga. Amén. Si Dios lo dice, si Dios lo dice, digan que está al lado tuyo: si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, yo lo recibo. Si yo lo recibo, Él se glorifica. Si Él se glorifica, es un testimonio para el mundo. Dios ya lo dijo. Solo es que usted lo crea y lo agarre, lo tome. Así que agarre esa palabra. Cada palabra que hoy se ha estado soltando está gravitando y es para el que la cree. Hay ventanas, y una ventana más que se te va a abrir es la ventana de la provisión sobrenatural. Se te va a abrir esa ventana cuando usted diezma, cuando usted honra al Señor. Hay otra ventana que se te va a abrir, y es la ventana de la visión. Todo diezmador es un visionario. La ventana de la visión. Eclesiastés 12:3 dice: cuando temblarán los guardas de la casa. Aquí está hablando de la brevedad de la vida y está hablando en un sentido poético. Dice: cuando temblarán los guardas de la casa. ¿A qué se refiere? A las piernas. Cuando usted va envejeciendo, ya las piernas le empiezan a temblar. Cuando temblarán los guardas de la casa. Y luego dice: y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando de los hombros. Que por más que quieras caminar derechito, llegará el día que te vas a empezar a encorvar, y solamente que te amarren una tabla y una carrucha en la espalda te van a enderezar. Pero si o no, comienzan a caer los años y empieza la persona a encorvarse. Se encorvarán los hombres fuertes. Dice: y cesarán las muelas porque han disminuido. O sea, en otras palabras, se empieza a ir el apetito. Para los que comen mucho, ya después de los 70 la muerte empieza ahí. Hay esperanza, bueno. Y dice: y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando de los ojos. Por eso muchos le llaman a los ojos las ventanas del alma. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hablando de Moisés, 120 años, dice la palabra que subía aquel monte, nunca perdió su vigor y nunca sus ojos se oscurecieron. Cuando usted habita en la presencia de Dios, usted va a ser un hombre, una mujer visionaria. Todo el que diezma, se le va a abrir la ventana de la visión. Todo el que diezma, el que es generoso, siempre la visión se está ampliando, se está amplificando la visión. Es por eso que ustedes ahorita han conquistado algo, pero lo que viene es mucho más grande. Porque se va a abrir una ventana más grande. Dile al que está al lado tuyo: todo diezmador y ofrendador es visionario. Tiene visión. Pero el que no diezma es miope. El que no diezma no puede ver bien hacia dónde va. El que no diezma siempre piensa en pequeño.
Y hasta usa las palabras pequeñas: rabanito, un taquito, frijolito, cilantrito, el diablito, el que ponen en la luz. Bueno, y con ese no se metan, ¿verdad? Sí, porque mucha gente a veces le dice al Señor: ay, Señor, aunque sea dame un cuartito de 4x4 en el terreno. No, el que diezma es visionario. Dice: no, vamos a hacer una casa, si somos 4 en la familia, que tenga 4 recámaras. Amén. Mínimo una casa debe de tener 3 baños. Porque si nada más tiene un baño, está enojado el que está adentro y está enojado el que está afuera. ¿Sí o no? ¿Sí? Un bañito para 4, para 10 personas en una casa, y está enojado el que está adentro y está enojado el que está afuera. Dile al que está lo tuyo: sírvete con la cuchara grande. Un diezmador es visionario. Amén. La ventana de la visión se le abre a los que son diezmadores y ofrendadores. Aún mismo el que diezma y ofrenda, dice la palabra en Cantares 2:9, dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared mirando por las ventanas. Él te está observando. Cuando usted es un diezmador, Él te está observando por la ventana. Él está ahí presente para cuidarte. Él está ahí para ver lo que estás haciendo, para respaldar la obra de tus manos. El Señor está mirando por la ventana. Se te van a abrir múltiples ventanas cuando usted es un diezmador y ofrendador. Hay otra ventana que se le va a abrir. La ventana Isaías 54:12, la ventana de la sabiduría. Siempre, por mucho, va a ser más sabio un generoso, un diezmador y ofrendador que alguien que no diezma y no ofrenda. Cuando usted es un fiel diezmador y ofrendador, va a venir sobre usted un espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. Usted fácilmente va a poder resolver problemas. Recuerde que en la vida no gana más el que más estudió, el que más trabaja, el que más cobra. Gana más el que más problemas resuelve. Jesús era un resolvedor de problemas. Por eso, cuando usted es un resolvedor de problemas, hay un activo, hay un fluir financiero sobre tu casa, tu trabajo, tu empresa. Hay un fluir financiero cuando usted es un resolvedor de problemas. Si usted no es un resolvedor de problemas, usted ya se convirtió en el problema de otros. Todo el que resuelve problemas liderea. Todo el que resuelve problemas sube a las alturas, dice la palabra. Así que hay una ventana de la sabiduría. Isaías 54:12 dice: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Dice la palabra: tus ventanas pondré de piedras preciosas. Y el libro de Proverbios son máximas de sabiduría. Proverbios lo escribió el hombre más sabio que ha estado en la tierra, el rey Salomón. No mencionamos a nuestro Señor Jesucristo porque Él mismo es la sabiduría de Dios para nosotros. Él mismo es el dueño del oro y de la plata. Pero entre los hombres de la tierra, el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio que ha estado en la tierra, escribió el libro de Proverbios. Ya con los años, los estudiosos lo repartieron a propósito en 31 capítulos. Proverbios son máximas de sabiduría y tienen los depósitos más altos de sabiduría. Si usted lee un capítulo diario de Proverbios al día, al mes habrá leído todo el libro de Proverbios. Al año habrás leído 12 veces el libro de Proverbios. Dile al que está a lo tuyo: no te puedes quedar entonces igual.
Que usted dice, tengo mente de teflón, todo se me olvida, siempre ando como el cristiano, el hermano Manguera, regándola siempre. No, usted va a tener un alto depósito disponible de sabiduría cuando se mete a la profundidad de la palabra. Proverbios compara la sabiduría con las piedras preciosas. Amén, con los diamantes, las esmeraldas, los topacios. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Porque es el fundamento. ¿Acaso no has leído Apocalipsis que dice que es el fundamento de la gran ciudad de piedras preciosas? La sabiduría es el fundamento de todo lo que somos y hacemos. Se te va a abrir la ventana de la sabiduría. Amén. Se te va a abrir la ventana de la sabiduría cuando usted es un diezmador. Siempre le digo, por mucho será más sabio un diezmador y un ofrendador que un tacaño. Y si no me cree, dice la palabra que Dios le pidió a Abraham. ¿Qué le pidió? Le pidió a Isaac. Génesis 22. El Señor le pide a padre Abraham a Isaac. Él hubiera querido que le pidiera a Dios cualquier cosa menos Isaac, porque era un camino diferente, era algo, una experiencia que él no conocía. Abraham era un diezmador y ofrendador por excelencia, pero ahora Dios le dice: entrégame tu hijo, y le dice: el que tú amas. Aún si Dios hubiera dicho entrega a Ismael, lo hubiera entregado. Porque recuerde que Ismael no era el hijo de la promesa, no era el primogénito bajo el diseño y la voluntad de Dios, porque el primogénito, el heredero, el del pacto, el de la promesa, era Isaac. Y Dios le dice: entrégamelo. Amén. Dile al que está al lado tuyo: adoración es entrega. Dile: no puede haber adoración si no hay entrega. Así que llegaron al monte señalado. Así que y padre Abraham no era ahí un dador alegre, era un dador de fe. Mañana voy a explicar sobre eso. Pero me queda claro que si Dios le hubiera dicho a padre Abraham: entrégame a tu suegra en sacrificio, ahí sí hubiera sido un dador alegre. Hubiera ido con gritos de júbilo, con trompetas, con tambores, con danza. Hubiera hecho un banquete, hubiera invitado a todo el pueblo. Pregunto: ¿cuántos entregarían las suegras si el Señor se las pide? A ver, levante la mano. Ok, creo que están la mayoría de las suegras porque nadie levanta la mano. Entrégame a tu hijo en sacrificio. Y se preparó padre Abraham y llegaron al monte señalado, a las faldas del monte. Y allí padre Abraham le dice a su siervo: quedaos vosotros y el burro, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. ¿Acaso Abraham no sabía que iba a sacrificar, que iba a ofrendar, que iba a entregar a su hijo en aquel altar? Sí lo sabía, pero ese acto de entrega, de ofrendar su propio hijo, de darlo en sacrificio en aquel monte, padre Abraham le llamó un acto sublime de adoración. Le dice a su siervo: quedaos vosotros y el burro, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque es que no se puede adorar si no se ofrece, si no se entrega algo en el altar. Las medias verdades y medias mentiras nos han hecho más daño cuando los que dirigen alabanza a veces dicen: es que Dios nomás quiere la adoración de tu corazón, y lo elevan a algo meramente de un tiempo de estar ahí. Pero dice la palabra que debemos adorar en espíritu. Y en verdad es cuando usted trae el diezmo y la ofrenda.
Porque siempre que usted venía al altar, usted no podía cerrar una correcta adoración. No podía decir, yo firmé en ese altar, estuve adorando, invocando el nombre de Dios. O sea, usted no podía decir estuve en el altar si usted no ofrecía. Por eso dice, no te presentarás delante del Señor tu Dios con las manos vacías. El ofrendar, el diezmar era parte de la adoración, era cerrar una correcta adoración, era el clímax, la parte más sublime de adoración. ¿Sí me está entendiendo? Quedaos vosotros y el burro. Me llama la atención que el burro no subió a ofrendar, por lo tanto no adoró. O sea, esto me enseña que los burros no ofrendan. El burro se quedó abajo, pero los que ofrendan adoran. Los que adoran suben, suben, suben. Nunca te quedarás en la misma condición. Así que cuando alguien te diga, pero qué burro eres, ¿para qué diezma y ofrenda? ¿Quién es más burro? Y no me lo estoy sacando de la manga, ahí está. El burro no subió, se quedó abajo. Porque los que no ofrendan no adoran, los que no adoran no suben, siempre se quedarán en la misma condición. Le digo que el dar es un acto de sabiduría, lo que ayer le enseñaba. Amén. Así que dile que está lo tuyo, los burros no ofrendan. Ya te di un super escudo para cuando alguien te diga, qué bruto eres, qué tonto, qué burro, ¿para qué diezmas y ofrendas? ¿Quién es más burro? Ahí está en la palabra. No diga, el pastor se lo está sacando de la manga, ¿verdad? No, ahí está en la palabra. Amén. Por eso, mire mi tacita lo que dice. ¿No ven? Amiga, vas a tener que orar otra vez por ellos porque no pueden ver. Mire, aquí está. Hay otra ventana que se te va a abrir cuando diezmas al Señor. Hay una ventana más que se te va a abrir. Bueno, hay múltiples. Pero esta es la ventana, una ventana profética a favor de tus hijos. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Al final de los días del profeta Eliseo, recibió la visita del rey de Israel. Y dice la palabra que Eliseo, cuando lo visita el rey de Israel, le dice: abre la ventana que da al oriente y lanza la saeta de salvación de parte de Jehová. El Salmo 127 dice que los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos del valiente. Amada iglesia, cuando usted diezma, hay una ventana profética a favor de tus hijos. Si a ti te ha ido bien, a tus hijos les va a ir mejor. Tú vas a ver cómo a tus hijos se le van a abrir ventanas mejores, oportunidades que las que a ti se te han abierto. Hay otra ventana que se te va a abrir, la ventana de la protección y la salvación. Dice la palabra que Dios le dio instrucción a Josué para tomar Jericó, la primera ciudad. Y dice que el Señor le dio la instrucción a Josué y les dijo: van a marchar en silencio, una vuelta por cada día durante 6 días. El día 7 darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, y en la última vuelta van a gritar con fuerte y alta voz. ¿Cuántas vueltas dieron para que las murallas se cayeran? 13. Una por cada día durante 6 días. El día 7, 7 vueltas, 13 vueltas. Así que el 13 no es un número malo. Es malo para los enemigos del pueblo de Dios, pero para usted, para mí es una bendición. El día 7 iban a dar 7 vueltas. Pero el primer milagro, yo le llamo milagrazo, es que Josué dijo: nadie va a pronunciar palabra. El primer milagrazo es que las mujeres no hablaron una semana.
¡Qué milagrazo! Si hay una mujer por ahí, dile, ¿aguantarías una semana sin hablar? Olvídese, las mujeres hablan que hay Dios. Yo llego a veces al hotel y mi esposa me está hablando y haciendo preguntas. Y yo digo, Señor, que venga un ángel y le ponga una anestesia a esta hermana. Yo quiero dormir. El primer milagrazo, las mujeres no hablaron en una semana. ¿Sí o no es un milagro? A ver cuántos varones dicen amén. Y había casas incrustadas. Dicen algunos que las murallas eran como de unos 9 metros de ancho, como lo de una calle actual. Y había casas incrustadas en el muro. Pero había una de tantas casas que había, una casa de Raal la ramera allí. Y entonces cuando los espías entran a reconocer la tierra, nunca podrás conquistar y poseer aquello de lo cual no tienes información. De lo que tienes información se te entrega revelación. Y revelación es un arma de guerra. Así que cuando entran los espías, le dicen a Raal la ramera, bajo juramento, bajo pacto, pon un cordón de grana en la ventana de tu casa, y todo el que esté contigo en esa casa, ni un cabello de su cabeza va a perecer. Y entonces el día 7 vueltas, gritaron con fuerte y alta voz. Algunos dicen que porque como tenían contenido tanto de una semana, rebasaron los decibeles. Pero fue un milagro, las dos cosas fueron un milagro. Que no hablaran y que se cayeran esas murallas imponentes. Pero increíble que la casa de Raal la ramera permaneció y los que estaban con ella. Un cordón de grana en la ventana. Hay una ventana de salvación. Cuando usted diezma y ofrenda, porque dice la palabra, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna es salvación para tu casa, salvación para tu familia. Una ventana de salvación, una ventana de protección para tu familia. Un anciano que conocí hace muchos años, allá por los 90 en Naranjos, dice que cuando vino a los pies de Cristo empezó a diezmar fielmente y a ofrendar, y dice que se le pegó a un grupo de los hermanos de la iglesia que iban y abrían iglesias y plantaban misiones. Ahí se fue con ellos. Un día le dicen, oye, ¿y tú de dónde eres? No, pues soy como a 2 horas de aquí, 2 horas y media. Dice, oye, ¿y hay iglesia ahí? Dice, no hay. Y que me dicen, pues vamos a abrir una iglesia ahí donde tú eres. Y él dice, no hombre, a mí me daba pena, porque mi tío con machete en mano y caballo corría a los que iban a evangelizar ahí. Yo le dije, bueno, vamos a orar primero para que Dios nos respalde, pero nunca les dije la situación de mi tío. Y orando, dice, ya se les olvidó. No hombre, como al medio año, oye, ya estamos listos, hemos estado orando, vamos a plantar la iglesia ahí. Dice él, bueno, vamos a ir, pero una visita familiar. Dice, no vamos a hablar nada de Cristo, para primero ir y ver cómo está todo. Y bueno, que se van a ese pueblo. Y él ya lo llevaba advertido, no hablen mucho del evangelio, vamos como familia. Y dice que cuando van entrando al pueblo, ven un templo rotulado, iglesia evangélica. Y todos se gozaron, gloria a Dios, mira, ya hay una iglesia. Y bueno, llegan a la casa y dice que cuando se sientan a comer, dice, bueno, todos lo dieron, pues hay que orar por los alimentos. Y el de la casa dice, yo oro por los alimentos. Y oró por los alimentos. Y preguntan, ¿y quién es el pastor? Dice, el tío ese que corría todo a machete y endemoniado, era el pastor y el que había fundado y construido la iglesia. Y el Señor le dijo, porque tú me has honrado en todo. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Vida eterna es salvación para tu casa. ¿Sí me está entendiendo? Se van a abrir las ventanas de los cielos. Usted y yo necesitamos ventanas abiertas. Cuando usted diezma, las ventanas de los cielos se le van a abrir. Amén. Ahí la vamos a dejar,
Aleluya. Pues quiero que mañana venga. Amén.